En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer sin vientre? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Puede sentarse. En estos tiempos es indispensable conocer a fondo lo que Dios demanda para poder estar preparado para su venida. Uno de los puntos más importantes en el Evangelio que a Jesús de manera sobrenatural o de una manera más cuidadosa le interesó fue el nacimiento de la gente. Conversaba con Nicodemo, un maestro de la ley, y Nicodemo tenía su punto de vista, igual que el día de hoy mucha gente tiene su punto de vista referente a las cosas de Dios, pero la interpretación de la Biblia no es personal, sino es por medio del Espíritu Santo. Y este hombre era un principal entre los judíos, dice la Biblia. Nicodemo no era cualquier cosa. Este hombre era un dirigente, un privilegiado de la sociedad. Le llamaban un principal. Además, este hombre era también religioso, fariseo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era maestro del pueblo y sin embargo no sabía lo que le estaba hablando Jesús. Pero más grave fue todavía, hermanos, lo que Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre, a pesar de todo lo que era y hacía, no era salvo. Y si no era salvo con lo que era y hacía, ¿qué podemos pensar de todos aquellos que somos menos y hacemos menos que él? ¿Realmente somos salvos? Esa es una pregunta que todo buen cristiano temeroso de Dios debe hacerse en estos tiempos, donde la alarma de la venida de Dios está sonando a cada instante, a cada rato. El último de los huracanes, hermanos, solo en Haití dejó más de 800 muertes. Quiere decir que Dios está alertando al mundo, pero principalmente a su iglesia, de que Él ya viene. Además, cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, lo confunde con la reencarnación. Mucha gente confunde el nuevo nacimiento con la reencarnación y creen que pueden darse el lujo de reencarnar otra vez en algún animal, en algún objeto, en alguna flor, una planta, pero esto no es así. Pero aunque la reencarnación no existe, muchos hombres creen en ella, pues a través de esa filosofía buscan tranquilizarse respecto de dos cosas. Es una forma errónea de justificar la vida que hoy están viviendo. Dicen: en la vida pasada fui muy malo y por eso en esta me toca pagar, eludiendo así la responsabilidad por la mala vida que están viviendo. Es también una forma errónea de tranquilizarse respecto del futuro, porque les hace creer que todo aquello que no aprendieron a hacer bien, especialmente lo que tiene que ver con su mal carácter, podrá ser terminado en otra u otras vidas. Pero solo hay una oportunidad y no es por medio de la reencarnación. La Escritura nos enseña que hay solo una oportunidad y nadie sabe cuándo termina, porque nadie sabe cuándo morirá. Solo tenemos una oportunidad. Hebreos 9, 27 y 28 dice a la letra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una sola vez entregó Cristo, una sola vez se ofreció y con eso fue suficiente para que usted y yo tengamos vida eterna. Además, Jesús hace la aclaración de que volver al vientre de la madre, si fuera posible, de todos modos, no serviría. El nacer de nuevo, hermanos, no solo debe ser una enseñanza en estos tiempos, sino que debe ser vital en nosotros, anhelarlo para poder estar junto al Maestro. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si esta doctrina no se enseña en las iglesias, imagínese usted cuánta gente hay sin nacer de nuevo. Si no se cree, cuánta gente hay nada más engañada. Nosotros debemos tener la seguridad de que hemos nacido de nuevo. Cuando discutimos por cosas materiales, hermanos, cosas económicas, cosas de fechas, de tantos temas que salen hoy en día, muchas veces solo estamos demostrando nuestra inmadurez. Porque el que es maduro sabe lo que es de él, sabe cómo es Dios, sabe cómo debe tratarlo. Y hay una clave perfecta para entender, hermanos, el por qué muchos tratamos de obedecer a Dios, y se lo voy a decir, usted lo debe saber. En 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una persona humanamente, porque diga de buena fe, porque hay mucha gente de buena fe pero confundida, que ama a Dios y que se ha rendido a Cristo. Hay mucha gente que a mí me ha dicho: yo me he rendido a Cristo. Pero equivocan lo que es rendirse a Cristo. Rendirse a Cristo es ser gobernado por Cristo. Rendirse a Cristo es no tener un criterio propio, en el sentido de que no podamos tomar definiciones personales o decisiones sin que Dios nos lo confirme. Rendirse a Cristo es más que una mera suposición de hablarlo. Rendirse a Cristo es dolor, es cruz. Rendirse a Cristo es, hermanos, un vía crucis. Una persona que se rinde a Cristo deja de ser yo, deja de ser él. Ya el que manda es Cristo. Ya no lo gobierna su inteligencia, ni suposiciones, ni tradiciones. Lo gobierna Cristo. Y créanme que la manera de gobernar de Cristo no es como nosotros creemos muchas veces. El nacimiento natural de la carne es primero que el nacimiento espiritual, pero son totalmente diferentes. Y aun si una persona pudiese reencarnar, que no es cierto, de todos modos seguiría necesitando el nacimiento espiritual. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Por qué dice la corrupción no puede heredar la incorrupción? Un cristiano que es corrupto en esta tierra no puede heredar la vida eterna. O sea, no puede dejar de ser corrupto, no puede tener una vida corrupta y luego pasar en corrupción solo porque lo desee. No. Aquí hay un precio muy alto que pagar. Por eso le digo, rendirse a Cristo no es un mero conocimiento. Hay mucha gente que dice: no, yo, Jesús es mi Dios, Cristo es mi Dios. No, yo me he rendido. Y aún hay hasta así, hermanos, personas que alegan eso y se defienden y nunca vienen a la iglesia. Y si van, lo hacen una vez el domingo. Eso no es rendirse a Cristo. Un cristiano, un hijo de Dios, está todo el tiempo al pendiente de lo que su amo demanda. La vida natural, por buena que ésta sea, no puede participar del reino de Dios,
Por eso a Nicodemo, a pesar de lo bueno que era, no podía tener la salvación si no ocurría en su vida el nacimiento espiritual. E igual sucede con cualquier persona. En San Juan 3:5 el Señor amplía lo que dijo acerca de nacer de nuevo. Léame a alguien San Juan 3:5. San Juan 3:5. Por favor. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? Aquí debemos estudiar todo. ¿Qué es nacer del agua? Cuando el pasaje se refiere al nacimiento del agua o en agua, lo hace teniendo en cuenta cierto ritual de la época en el que cuando una persona se arrepentía, se bautizaba en agua como una señal de su conversión, de la limpieza producida por el agua, simbólica, la palabra de Dios, y como el inicio de una nueva vida. Por lo tanto, entendemos que nacer de agua y del Espíritu, que es el resultado de un genuino arrepentimiento que hace Dios, produce el nacimiento espiritual, y así nos lo cuenta la Escritura. Así lo vamos a ver ahorita en Mateo. Miren, las tradiciones quieren de una y de otra manera anular el mandamiento de Dios. Y mucha gente bautiza a los niños. Inclusive, hermanos, dentro de las iglesias cristianas hoy encontramos a pastores bautizando a los niños. Los que se deben de bautizar son los pecadores arrepentidos. Los niños no pueden arrepentirse, no tienen conciencia. Por eso cuando alguien me ha preguntado a mí, pastor, ¿a qué edad se va al infierno? Bueno, leo la Biblia y no encuentro a qué edad. Yo encuentro en la Biblia que los que se van a ese lugar horrible son los pecadores. Entonces, la edad no tiene mucho que ver. Si la persona ya es un pecador, necesita de la sangre de Cristo. Tuvimos un niño, eso fue notorio a nivel mundial, de 13 años. Es uno de los sicarios más pequeños que había matado a decenas de gente en México. 13 años. Saliendo de la primaria estaba, quizás ni había salido. Ya había matado a muchísima gente. Encontramos a niños de 9, 8 años cometiendo atrocidades, hermanos, el día de hoy. O sea que no podemos cambiar lo escrito, aunque suena trágico, suena doloroso. ¿Cómo poder decir que un niño de 9, 13 años se va a perder en el infierno por ser pecador? Oye, si tú dices esto más el día de hoy, te tildan de loco, intransigente, intolerante, amarillista y negativo. Ahí le puedo poner más de lo que termine en Ivo. Te van a tildar así. Pero desgraciadamente, digo desafortunadamente, porque me gustaría que fuese una mentira, no es mi criterio, es lo que la Biblia establece, que los pecadores no pueden heredar el reino de Dios. Y esa debe de ser la alarma en nosotros, hermanos, sobre la edad. El pecado. Si alguien comete pecado, si alguien comete pecado, necesita arrepentirse. El Señor me ordena que le hable a los homosexuales. Los homosexuales, mucha gente los mandan al infierno porque practican la relación, la unión entre un hombre y otro hombre, una mujer entre otra mujer. Pero Dios les quiere decir que el pecado de ellos no es más grande que la mentira, que el hurto, la hipocresía, la incredulidad, la indiferencia, la necedad, la desobediencia de muchos de nosotros dentro de la iglesia. No hay diferencia. Hay quienes tienen en poco a Dios. ¿Qué diferente hay? ¿Qué diferencia hay entre un homosexual y alguien que no obedece dentro de la iglesia? Está cometiendo un pecado. El hombre lo clasifica. Ese pecado es de homosexualidad y ese es terrible, eso va a ir a la parte más oscura del infierno.
Hermano, los homosexuales tienen la misma responsabilidad que una persona dentro de la iglesia que ha oído el mensaje y no se acata la palabra de Dios. No hay diferencia. Debemos de ser honestos, tolerantes y amorosos con esa comunidad. No desecharlas, amarlos, decirles que todavía hay esperanza, pero que sí precisan arrepentirse. Pero hay personas, hermanos, que se escandalizan de una lesbiana, se escandalizan de un asesino, se escandalizan de un pastor que adulteró, que robó, que mató, porque hay pastores que han matado. Se escandalizan de esos pecados. ¿Cuál es la diferencia si dentro de la iglesia hay gente que se va a perder en el infierno creyéndose que estaban haciendo bien las cosas? Si usted no me obedece, oye todas las ovejas del mundo, si tú no obedeces a tu pastor, no hay diferencia entre un homosexual. Estás en desobediencia ante Dios. Amén. Qué hermoso es Dios, que para tu seguridad ha dejado pastores para que tu pastor avale que tú eres una persona nacida de nuevo, que le interesan las cosas de Dios y que solo vives para Dios. Qué importante es que eso pueda decir tu pastor. Algunas veces lo he mencionado, he estado con unos amigos pastores y pasa una de sus ovejas y me dicen: mira, pastor, esa oveja mía que va ahí es fiel. Mira qué trabajadora es. Hermosa ovejita me ha dado el Señor. Oye, es hermoso cuando un pastor puede decir eso de su oveja. Obediente, pastoreable, amable, sufrible. Un cristiano debe aprender a sufrir. Si no aprendes a sufrir, aprenderás a llegar al cielo. Porque el sufrimiento es parte del calvario que se vive en esta tierra para llegar al cielo. Hay cristianos hoy que nomás llueve y ya no quieren ir a la iglesia, se van a mojar. La hermanita no quiere porque se le va a caer el rimel, ya no viene. ¿Y usted qué tristeza? ¿Cómo puede decir esa ovejita mía, ese pastor? ¿Cómo puede decir esa ovejita mía es ley, fiel en todos los aspectos que usted le ponga? Yo avalo eso como pastor. Lamentablemente hoy a la iglesia actual no le interesa lo que piensa su pastor, muchas ovejas. No les interesa si el pastor está contento, no les interesa si el pastor da buena referencia de ellos, no les interesa absolutamente nada. ¿Saben por qué? Acuérdenme, se lo voy a decir al final y lo voy a conducir a la Biblia del por qué pasan estas cosas. Porque no se trata de lo que yo piense, de lo que yo crea. Se trata de lo que Dios ha dejado expuesto en su infinita y bendita palabra. Entonces, si el Señor me dice que le diga a las lesbianas y a los homosexuales que les ama, nosotros todos debemos amarles. No estamos de acuerdo con lo que hacen, eso sí. Nadie que se diga de sana doctrina estará de acuerdo en lo que hacen. Porque ahí la gente dice: Dios ama al pecador. ¿Cómo dicen? Dios ama al pecado, pero Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso es lo que mucha gente dice. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo Indira Gandhi. Dios está todo el tiempo enojado con el pecador que no quiere arrepentirse. Y Él está abierto sus manos para perdonarlo. Igual nosotros. Pero en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante hay una lista donde se menciona este terrible pecado. Pero ojo, otra vez, a los entendidos y a los maduros les hablo a nivel mundial. No nos fijemos solo en los pecados que hace una lesbiana, un homosexual, un asesino, le he dicho. De igual manera, si estás sentado en una iglesia, aunque sea por 20 años, y no eres obediente, te vas a quedar igual que aquellos pecadores que señalas ahora. Dios no clasifica los pecados. El que los clasifica y separa y hace un análisis profundo de eso sin darse cuenta, es el hombre. ¿Por qué? Para amortiguar su conciencia. Oye, mi pecado no es muy duro. Aquel sí. Aquel por eso le dio esa enfermedad al Señor. Yo soy más santo que aquel. Y todo el tiempo, esa predicación no es para mí.
es para el hermano que está a mi lado. Ese no entiende, la hermana no entiende. Todos, todo lo que se habla en una iglesia temerosa de Dios, no es para uno, es para todos, aún para nosotros los predicadores. Amén. He ahí la importancia de nacer de nuevo. Usted debe estar convencido de que ha nacido de nuevo, de que cuando se bautizó quedó enterrado el hombre, la mujer vieja ya, y ahora el que ha surgido es nuevo. ¿Por qué todo el mundo prefiere la religión? Lo he explicado muchas veces. Porque la religión se está cerca de Dios y cerca del mundo. Pero con Cristo tienes que estar cerca de Él y fuera del mundo, aunque vivas en el mundo. Es difícil entenderlo, pero esa es la verdad. Usted tiene que estar consciente de que ha nacido de nuevo. Y hay miles, millones de personas en el mundo que profesan una religión y jamás les han hablado de esta manera, porque sus dirigentes son los primeros en estar ciegos. Usted tiene que estar apercibido de haber nacido de nuevo, tener en cuenta a su pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: hermano, obedeced a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de ustedes, para que ellos puedan servir con gozo, contentos, dicen otras versiones, con gozo. Hermano, es muy importante la obediencia. Es muy importante. Si a mí me viniese a decir un pastor: yo quiero que vaya y aleccione a mi iglesia, yo puedo ir a predicar, puedo ir a enseñar, pero no puedo hacerme cargo, porque de quien yo voy a dar cuentas ante Dios es de ustedes, no de la iglesia de enfrente ni la del otro, mi hermanito. Yo voy a dar cuenta de ustedes, si les enseñé bien la palabra, si les dediqué tiempo, si oré por ustedes, daré cuenta. Mas sin embargo, en este tiempo es tan difícil pastorear. Es muy difícil. Para que un pastor que no lo llamó Dios se sostenga, no puede tener este lenguaje, mi estimado. Tiene otro lenguaje que agrada a la gente. Pero cuando un pastor lo llamó Dios, habla la verdad. Porque los que le mande son gente que Dios va a leccionar y los va a salvar. Porque lo que salva es la palabra. Y la palabra bien dada, bien ejecutada, no diluida. Aunque a todos no nos guste, debemos hablar lo que el maestro le agrada. No es cristiano el que viene a la iglesia. Eso lo han dicho miles de predicadores y usted lo sabe de memoria. No es cristiano el que trae una Biblia. De hecho, ya muchos no quieren cargar una Biblia como esta, hermano. Y si bien ayuda para los que no vemos bien como yo, la tecnología, no debemos olvidar el antiguo camino, la senda antigua. Pero la mayoría de las personas, óigame usted, muchas veces se acercan a Dios por necesidad, se acercan a Dios por conveniencia. Están enfermos, tienen tragedias, tienen problemas, tienen, hermanos, tribulaciones, vienen a Dios y Dios le responde. Porque le voy a explicar algo. La Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted se preguntará por qué mucha gente que ha tenido problemas graves, cuando clamaron a Dios, Dios les ayudó y después volvieron a sus vómitos, como dice el apóstol Pedro. Volvieron al vómito como el perro y la cocha al lodo. Que me entienda bien. Eso es lo que dice la Biblia. Volvieron otra vez a lo malo. ¿Por qué Dios les ayudó si sabía que se iban a volver? Ahí se cumple lo que Él dice, que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Y en el momento de esa gente clamar a Dios, muchos de ellos lo hicieron verdaderamente de corazón. Y Dios escuchó. Dios escuchó. Y Él no puede negarse a un corazón verdaderamente humillado. Cuando lo vio Dios ese lamento, Él accedió. Él hizo el milagro. Sabiendo que le iban a dar la espalda. ¿Por qué lo hizo?
porque Él no se puede negar cuando un corazón se humilla verdaderamente. Conozca usted cómo es de precioso este Dios que predico. Por eso hay tanta gente que Dios le ha hecho los milagros y le han dado la espalda. Sé de testimonios que en la pasada de la frontera los han levantado y lo han ido a dejar en una iglesia de un buen pastor. Una cosa sobrenatural e increíble ha pasado. Mas sin embargo, nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. El propio maestro dijo que no sané a 10. ¿Dónde están los demás? Amado hermano, no nos sorprendamos que en el cielo nos enteremos que ahí no está a muchos que Dios los levantó de la muerte. No nos vayamos a sorprender que muchos leprosos y encorvados que predominaban en ese tiempo sin medicina, que Dios sanó, no están ahora con Él, están en el infierno. Él lo dijo: no sané a tantos porque uno nada más regresa a darme las gracias. ¿Sabe por qué? Porque muchos buscamos a Dios solo para beneficio propio. El verdadero siervo se acerca a Dios para servir, para dar, para darse, no para recibir. La oveja todo el tiempo está: dame, dame. Esa es la oración de la oveja. Pero el siervo no. El siervo se postra, al igual que Pablo, y le dice: Señor, dime qué quieres que haga. Esos son los siervos de Dios, los que han madurado, los que dicen: ni la crisis, ni la enfermedad, ni nada me apartará del amor de Cristo. Estoy para servirle. No me preocupo yo, ni mi casa, ni de mi casa. De eso se preocupa aquel que me salvó. Yo estoy para servir en la iglesia. Esos son los hijos de Dios. Amén. Maduros en la fe. Pero hay tanta gente engañada hoy. Tanta gente, hermanos, viviendo un evangelio equivocado, que están tratando de ser salvados aún, llevando años dentro de la iglesia. Yo no oro para salvarme, yo no ayuno para salvarme, yo no leo para salvarme, yo no vengo a la iglesia para salvarme. Hago todas estas cosas porque he sido salvado ya. Amén. Él escribió mi nombre en el libro de la vida. Por eso estoy aquí. Porque sería yo un malagradecido que sabiendo esto no me rinda a Cristo. Por eso le he dicho: alguien puede servir a Dios sin amarle, pero nadie puede amarle sin servirle. Nadie. Porque todos los que le dijeron amarle, le sirvieron. Todos. Mujeres y hombres que se juntaron con él, se juntaron para servirle, no para sacar provecho. Cuando llegaron a comprender lo que es el verdadero evangelio de Dios. Y hoy la iglesia, hermanos, tiene miedo. Oran para salvarse. Oran porque esto viene, viene el otro. Hermano mío, ¿dónde está la fe del pueblo de Dios? ¿Dónde está esa fe que Dios usó para alertar a los profetas, para alertar a su pueblo de las calamidades que han de venir sobre la tierra? Estamos a punto de que el mundo sepa que hay un Dios enojado. Estamos a escasos segundos, milésimas de segundos del cielo, para que el mundo sepa que Jehová de los ejércitos está enojado con el mundo, pero más con su iglesia. Porque la iglesia está para alumbrar, pero la iglesia se alumbra a sí mismo el día de hoy por el miedo, que no saben quiénes son todavía muchos de ellos. Tienen miedo a lo oculto, tienen miedo a quedarse sin trabajo, tienen miedo a todo. La iglesia está afanada por el miedo. Pero cuando eres de Dios dices: ¿yo de qué me preocupo? Aquel que me salvó dijo que estará a cargo de lo mío. Yo me preocupo de lo suyo. Y camina santamente. Amén. Dios es bueno. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo:
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de la manera de pensar y de actuar. Muchos se hacen cristianos, solo dejan los vicios, que de por sí es bueno, pero no es total. Pero no cambian. No. Vemos a la hermana, al hermanito, ya no fuman, ya no se drogan, pero tienen el carácter de los 1000 diablos todavía. Son intratables. ¿Dónde está el cambio operado por el Espíritu de Dios? Dios no hace las cosas a medias. Lo que pasa es que Dios no puede obligar a nadie a ser cambiado mientras no se rinda plenamente a Él. Así es como Dios trabaja. Hay mucha confusión en tantas cosas, hermano, con respecto a la Biblia. Hay mucha gente que está afanada en otras cosas, menos en las de Dios. Así los va a encontrar Dios. Ya no tarda en que sean encontrados infieles. ¿Qué va a pasar? Hermanos, viene una calamidad tremenda para el mundo entero. De una y de 1000 maneras lo ha advertido el Señor. Ha advertido con sueños, con profecías, lo ha advertido de miles de maneras. Pero ni el pueblo cristiano, que se dice cristiano, lo cree. Y ahí lo vemos, en la deserción, en las iglesias a nivel mundial, en la llenura de los domingos, que solo llegan a agarrar un paliacate para el dolor. Siempre predico. Y si el domingo no viene, y si no viene el Señor en un domingo, y viene en un día entre semana de servicio, ¿qué problema grave van a tener muchos? ¿Cómo puede el hombre arrepentirse? Cuando el hombre se arrepiente, cambia de dirección. Por eso le he enseñado. No crea en toda persona que llora. Hay personas que llegan al altar y se derraman en lágrimas. Gloria a Dios, me gozo. Pero soy un tipo duro de roer. No tan fácil se me convence a mí. He caminado ya en el Señor. No tan fácil se me convence a mí. ¿Por qué? Por la experiencia misma que hemos vivido como siervos del Altísimo. La persona que llora más no es la que se arrepiente. La persona que realmente se arrepiente es aquella que cambia de dirección, aquella que cambia su manera de ser, aquella que era intratable, impastoreable, se vuelve una persona dócil en las manos del Señor. ¿Quieres saber quién realmente se ha arrepentido dentro de tu iglesia? Sencillo. Mira si ha cambiado de dirección. Si sigue siendo la misma persona, probablemente no se ha arrepentido. ¿Y de qué manera habla hoy, hermanos, al mundo entero? Dios está usando aún la tecnología, mire. Vea un video de lo que siempre le he predicado, que Dios conoce a sus ovejas y las ovejas de Dios conocen a su pastor. No sé si ha visto ese video. Varias personas, hay una manada grande de ovejas, se para la primera, empieza a gritar, ni se mueven. Va la otra, empieza a gritar, nada, no pasa nada. Se para otra persona, grita de manera diferente y las ovejas siguen pastando. Viene el pastor y le empieza a gritar. Una empieza a mugir, pega el mugido, al rato otra por allá, otra, y empiezan a venir todas de una por una, hermano, y la gran manada acercándose al pastor. Así es, así somos las ovejas en las iglesias. La condición de nosotros dentro de las iglesias nos puso el Señor como ovejas por la inocencia, por la candidez y la dulzura que tiene ese animalito. Ellos no son defendibles, ellos no pelean. Por eso son cazadas fácilmente por los leones, todos esos animales de rapiña. Fácil los cazas, hasta las águilas se levantan las ovejitas. Ellas no son de pleito, no se saben defender, precisan de un pastor. Por eso Dios hizo así a la iglesia. Para que todo el tiempo usted y yo necesitemos del pastor de pastores y estemos de la mano de él. En ese ejemplo que acaba de salir, que siempre se ve a menudo, hubo otro donde una persona decía, bueno, no creo que solo a ti te obedezcan. Y le dijo, si yo les grito, me van a obedecer también las ovejas. Y él dijo, te van a obedecer, sí, pero no todas. Entonces, ¿quiénes? Solo las que están enfermas, dijo. Las que están enfermas sí te van a seguir. Y fíjese usted cuán verdad es eso. Una oveja que está enferma
Puedes seguir a cualquier pastor, aún a un pelafustán que no lo llamó Dios. Puedes seguirlo, porque no está libre, no está sana, no piensa bien. Hay personas que vienen aquí, pero como la ovejita está mala, tiene mal concepto de la palabra y del pastorado. Tiene mal concepto de lo que es la disciplina, la obligación y la rendición total en Cristo. Cuando vienen y miran el tipo de doctrina, dicen, no, esto no es para mí. Y se van a otra iglesia, escuchan al pastor, lo ven más liberal y dicen, sí, aquí es donde me conviene. Este no exige, este no ahorca, este no se extralimita, este no pide, este me deja hacer lo que yo quiera, vivir mi vida en paz, aquí estoy bien. Te irás al infierno. Lamentablemente. Porque una persona que se sienta bien en una iglesia, cómoda, nunca salga enojada, nunca salga preocupada, debe analizar si está en una verdadera iglesia. Podría estar en un circo disfrazado de iglesia. No sé si me entiendan. La verdadera iglesia te hace sentir incómodo. La verdadera iglesia te hace enojar. La verdadera iglesia te hace, hermano, hablar a veces hasta del pastor. ¿Sí o no? Aleluya, así lo sabré yo. La verdadera iglesia. John Wesley dijo, si cuando predicas no se enojan o se arrepienten, no es el pastorado tu llamado. Así que la verdadera palabra, eso es lo que causa. Y los discípulos le dijeron, Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá seguir? Porque a usted y a mí hoy deberíamos decir que buscamos a Dios para estar a gusto dentro de la iglesia. Si usted nunca se ha enojado conmigo, nunca ha salido de mal humor, nunca ha dicho no volveré, he sido mal pastor. No he predicado bien. Pero si usted lo ha dicho, dele gloria a Dios, porque entonces estoy haciendo bien mi trabajo. Y usted no ha perdido el tiempo. ¿Habrá alguno aquí que se haya enojado conmigo? No creo. Gloria a Jesús. Dice en Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Un niño no puede confesar tal cosa. De tal manera que no se puede ni se debe bautizar a un niño, porque no es consciente de sus actos. De igual manera no se puede bautizar a un adulto que no se haya arrepentido. Yo he tenido ovejas que han vivido una vida loca y me piden que los bautice y yo digo, no te puedo bautizar. Lo siento. Es una persona más que se va de la iglesia. Yo sé que eso pasa. No importa. Prefiero que Dios me diga bien hecho siervo y no que yo haya regalado el evangelio con tal de tener gente dentro de mis filas. No sé, eso es lo que Dios me llamó. Este proceso de arrepentirse no es algo fácil para el hombre, pues ha recibido del mundo una forma de vida tan absurda y con valores tan equivocados, verdaderamente equivocados, hermano. Verdades relativas que hacen difícil que las personas puedan reconocer su pecado. Por eso solo el Espíritu Santo, revelando su palabra en el hombre, puede lograr este arrepentimiento. La gente, hermanos, hoy en las iglesias le llaman avivamiento cuando hay brincazón, cuando la gente cae, cuando hay gritería, cuando hay una danza exagerada, guiados por la música. A eso le llaman avivamiento, eso le llaman que se derramó el Espíritu de Dios. Hermano mío, cuando el Espíritu de Dios se derrama en una persona, es para hacerle sentir su condición, para encontrar alivio en el perdón por medio del sacrificio de Cristo. Eso es lo que hace y motiva el Espíritu de Dios. Exaltar el nombre y presencia de Cristo en la iglesia es la labor del Espíritu Santo. No motivar, hermanos, esos avivamientos, esos buscadores de milagros, que muchos de ellos, hermano, no están sanados, están emocionados. Han caído en una burda mentira. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué si en esas iglesias que dice que se derramó el Espíritu, yo me pregunto, si tanto se derrama ese Espíritu,
¿Por qué la gente no cambia? Si cuando el Espíritu llega, dice Juan 16, del 8 al 9, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Si el Espíritu se derrama en tu iglesia, te debe hacer sentir quién eres tú. Te gozarás si estás limpio ante la presencia de Dios. Y hermano, hablarás lengua, danzarás y vivirás una gloria que no es la que hoy predican o enseñan. Pero si estás mal, yo te aseguro que el Espíritu te va a recordar tus errores para que te perdone el Señor. En ese momento te arrepientas y estés limpio y listo para su venida. Esa es la labor del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, la iglesia lo ha confundido. Más, ponen la mano a la gente, más. Oh, hermanos, si esto no es vendimia, ya están como los vendedores de ropa. ¿Se lo lleva por esto? No, entonces le pongo otro, le pongo la otra, no se lo lleva, dame 20 por la otra. Y le siguen poniendo. Y así están los predicadores hoy. Más, ordenándole al hacedor, el que sabe si debe ser más o menos su presencia. ¿No le parece usted absurdo? Porque han equivocado. La presencia del Espíritu Santo en tu vida te santifica, no te emociona. Te santifica, te hace ser temeroso de Dios. Oye, eso es malo, Padre, limpia mis ojos. Eso es malo, Padre, tapa mis oídos. Eso es malo, camino. Por eso te decía en el servicio pasado, después de orar, sentir presencia de Dios, dile: Padre, ahora que me levante, no permitas que yo peque y ensucie este hermoso momento. Santifica mi vida, que vaya por el camino derecho, y si me quiero torcer, no lo permitas, Padre lindo. Pero eso, hermanos, son pocos, pero aún hay gente de esas en el Señor. ¿Qué es lo primero que el hombre debe cambiar en su manera de pensar para poder relacionarse adecuadamente con Dios? ¿Qué es lo primero? El concepto que el hombre tiene de Jesucristo debe cambiarlo. La humanidad entera debe cambiar el concepto que tienen de Dios. Reconocer a Jesús como el Señor es reconocerlo como Dios. Dios es luz, Dios es amor, Dios es justicia perfecta. Dios, por supuesto, es bueno. El problema es que muchos de los que dicen creer en Dios, aunque rara vez lo confiesan, en realidad piensan que Dios es malo. o como mínimo ausente de la vida y las circunstancias de las personas, la cual al final quiere decir lo mismo. ¿No ha oído algunas personas que dicen, no culpan a Dios, pero dicen, ¿por qué Dios permitirá todas estas cosas? Ya salió dentro de sus corazoncitos que Él es el culpable. Hermano mío, tienes un examen para la semana que viene en tu escuela. ¿No estudias? Lo vas a reprobar. ¿No estudias la Biblia para saber lo que Dios demanda? Reprobarás el día del rapto. ¿Cómo te vas a ir? Hermano, hay que estar temeroso en el Señor todo el tiempo. No te conformes con venir a la iglesia. Tienes que ser tú la iglesia viva del Señor. Listo para volar. Dios no se preocupa por el hombre, dicen muchos. Dios no ayuda al hombre, Dios no ama al hombre. Y aunque los hombres rara vez dicen esas cosas por causa de cierto temor religioso, de todos modos, cada vez que el hombre se queja de lo que está sucediendo, su queja, aunque no lo sepa, va directamente a Dios, quien es el responsable de lo que sucede a su alrededor. Las quejas son una forma de decir que Dios es injusto y es malo. Dentro de la iglesia, ¿no he escuchado también eso? ¿Por qué le pasó esto a la hermana, el hermano? ¿Por qué no nos atrevemos a decir que Dios es malo? Pero decimos, ¿por qué sufre la hermana? ¿Por qué sufre el hermano? A mucha gente les vienen juicios, hermanos, por necedad, con tal de que tuerzan al camino bueno. Otros, porque su llamado tal vez es muy diferente. Y si no entendemos, entendamos que Dios es soberano y con eso nos va a bastar. Que Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, hermano. Pensar mal de Dios es el resultado de no reconocer que el hombre ha sido indiferente con Dios,
que no ha vivido la vida según sus principios, que no le ha interesado su voluntad, porque nunca ha confiado en Él. El hombre cobró su cheque, le decían un servicio, agarró su cheque, lo cambió y se fue con sus amigos a tomar trago. Se emborrachó y cuando venía de regreso, el carro donde venía chocó y lamentablemente mató a 2 niñas y a una señora. Y la esposa quedó sola, el hombre se fue a la cárcel, enlutó a un hogar. Y la señora enojada alzó los ojos al cielo y le dijo: Señor, ¿por qué permitiste esto? Me quedé sola con mis hijos, la familia dañada. ¿Dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto? Mire, primeramente, la familia cuando salió nunca le pidió permiso a Dios para salir, ni se encomendó a Él. En segundo punto, el hombre cuando salió de trabajar tampoco le pidió permiso a Dios para irse a tomar trago. ¿Por qué culpan a Dios? ¿Ah? Si usted y yo no oramos, no creemos la Biblia, tenemos en poco a Dios, ¿por qué lloraríamos ante Dios como un mártir? ¿Dónde estaba, Señor? No. Como tratemos a Dios será el resultado de la respuesta de Él. No es que Él sea vengativo, pero es que está escrito Gálatas 6:7, dice: no os engañéis. Todo lo que tú siembres, vas a cosechar. Hay muchas personas que tratan mal a sus padres y quieren ser bendecidos por Dios. Léame el libro de Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, alguien. No lo sé de memoria. El hombre tiene un mal concepto de Dios. Un mal concepto de Dios. Cree que porque Dios es tan bueno puede hacer lo que le dé la gana, y al final de cuentas Él, porque es muy bueno, responderá como el hombre quiere y desea o necesita. Permítame desengañar a millones en este instante. No es así. No es así. Lo que siembres vas a cosechar. Y dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente. Bájese hasta el 2. Ahí mismo. Efesios 2:2. Sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. Ahora se vaya a Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre. Hay personas que dicen: eso es del Antiguo Testamento porque está en Éxodo 20:12. Hay que ver lo que Dios lo repite otra vez en el libro de Efesios. Si quieres ser bendecido, tienes que ver que Dios no es solamente de una línea. Hay una línea que se llama santidad, pero de ahí emanan miles, mi estimado. Tener bien a tus padres es una entre ellas las obligaciones. No espere a alguien pues que trate mal a sus padres y quiera que Dios le vaya a bendecir. Es el Dios que yo predico, no es lo que dice. Para que tú seas bendecido en esta tierra, lo principal es tratar bien a tus padres, porque ese es el primer mandamiento que con promesa. ¿Qué quiere decir? Que Dios te promete que al hacer eso te va a dar algo a cambio. ¿Puedes estar feliz con eso? Yo me muero de felicidad con eso. ¿Me entiendes? Porque lo he entendido y me gozo. Y he visto la mano de Dios sobre eso. Trata bien a tus padres y Dios te va a dar algo a cambio. Dios no actúa así normalmente. No, hermano. Porque Dios no es un hombre para que te diga: mira, tú crees en mí, yo te doy $100. Tú vienes al servicio y te voy a dar $1000. Dios no está queriendo hacer tratos con nosotros. Mas sin embargo, ahí como en Gálatas capítulo 3, allá por el 9, probadme ahora, dice. Mire, esos son versículos bíblicos con promesa. Probadme ahora, si no abriré la ventana de los cielos. El Dios Todopoderoso que hizo todas las playas y las galaxias le está diciendo a nosotros mortales que nos va a comer el gusano: probadme. ¿No le parece a usted demasiada alevosía para nosotros? Yo sí, si usted no se ha dado cuenta. Como un Dios que todo puede, todo lo sabe, me dice a mí: probadme ahora. Yo nomás digo, me quito el sombrero y le digo: gracias, Señor, porque no necesitabas decir eso. Basta que el hombre te crea
para ver tu gloria. Mas sin embargo te rebajas, tan bueno y lindo mi Señor. Y dices ahora, probadme. Y ahí en Efesios dice, te voy a dar algo a cambio de tu actitud. Goces, hermano. Esa es palabra de Dios. Y póngalo en marcha. Y usted verá lo que Jehová hará con su vida. Póngalo en marcha. Haga caso a esos versículos. Y verá cómo va usted a ser bendecido. Hay personas que dicen, yo ayudo a mis papás si tengo. Y son cristianos. Si puedo le doy. Y son cristianos. Amado hermano, usted no coma, pero que coman ellos. ¿Estamos? Usted no se tape, pero que se cobijen ellos. Usted no tenga zapatos, pero que tengan ellos. Porque dice Efesios que usted va a ser premiado con eso. Y Éxodo 20 dice, alargaré tus días que yo te he dado en esta tierra. Por eso siempre enseño, todo hijo que no trate bien a su papá, cada día le está cortando días a su existencia. Está diciendo, quito un día hoy. Desobedeció, él quita una semana, la que el padre quiera quitar. Eso es lo que hace cada hijo desobediente. Porque no todos les va a dar la oportunidad, como el hijo pródigo, de arrepentirse a tiempo. Y les va quitando los días, les va quitando los días. Pero el que honra a su padre y a su madre, hermano, vida larga va a tener. Esa es palabra de él. Bendito sea el Señor. Para terminar, hermanos, ¿qué es lo que el hombre debe cambiar? ¿Qué sentido tiene la muerte de Jesucristo en la cruz para una persona que se cree buena? Ninguno, hermano. Si tú te crees bueno, lo que yo predico no te servirá de nada. Para el que se cree moral y espiritualmente bueno, no sirve nada el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero para una persona que es noble, humilde, inspirada por el Espíritu Santo, reconoce que todo lo que ha hecho en su vida pasada se llama pecado ante la mirada del Señor. Y ahí dice, Señor, gracias por haberme guardado la vida. Pero de aquí en adelante, de tonto vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces no estuvimos a punto de morir? A veces me acuerdo cuántas veces me pusieron la pistola en la sien. ¿Cuántas veces? Y ninguna jalaron el gatillo. El Señor es bueno. De tonto voy a hacer lo mismo que hacía antes. No, hermano. Él me guardó. Ahora no tentaré a mi Señor. Peor aún, quien no se reconoce pecador, pensará que la muerte de Jesucristo fue un completo desperdicio. El que no se conoce pecador, no se reconoce. Y los que practican una religión jamás se reconocen como pecadores, aunque digan cada semana, soy pecador o yo me acuso, no sé cómo dicen. Eso no es reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores es aceptar que realmente eres un pecador y te apartas de eso. Si no te apartas, ¿de qué te sirve reconocer que eres un pecador? Vas a la iglesia hoy y mañana sigues fumando, tomando, drogándote, bailando lo que el mundo hace. No eres un hombre arrepentido. Eres un hombre con conocimiento nada más. Y eso es producto de la tradición y la religión. Por eso, arrepentirse también tiene que ver con cambiar el concepto que Dios tiene del hombre. O que el hombre tiene de Dios. El hombre, aunque sabe que no cumple con las exigencias de Dios, de todos modos se cree bueno. Va a una peregrinación, se viste como Juan Diego y ya se sintió bueno. El hombre de todos modos se cree bueno, pues se ha vuelto un experto en la justificación, de tal manera que es capaz de ver aceptable prácticamente todo lo que hace. Pero la verdad es que el hombre es pecador, indiferente para con Dios, aún en medio de su religiosidad. Porque si el hombre realmente conociera a Dios, como dice, se apartara del pecado. ¿Y qué hacen? Que practica una religión, va a la iglesia o al certamen, que certamen, no se llama certamen, el evento ese del rezo, lo que sea, el baile, y a darle gusto a la carne en el baile y a tomar trago, y si llega la comadre, órale. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el conocimiento? Esas cosas aborrece Dios, porque Dios es santo. Pero el hombre, aunque sabe que no cumple con las exigencias que Dios está demandando, de todas maneras se cree bueno porque acaba de ir a un rezo. Qué terrible es Dios.
Terrible es el hombre, bueno es Dios. El hombre no ha creído en Dios. El hombre no ha buscado a Dios. El hombre ha dedicado su vida a complacerse a sí mismo sin importar lo que a otros les pueda pasar o lo que Dios pueda decir de su actitud. Por eso la Escritura dice en Romanos 3:10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo quien acepta lo pecador que es puede ver en la muerte de Jesucristo en la cruz el amor de Dios y el perdón que le otorga salvación. Voy a terminar con 1 de Juan, ayúdenme. Le dije que le iba a enseñar del por qué muchas personas, aún sabiendo todo esto, aún sabiendo más que esto que he predicado y enseñado hoy, no cambian su manera de ser. Es bien sencillo. Está en la Biblia. Está en la Biblia. 1 de Juan capítulo 2. Me voy a ir hasta déjame ver el 4. Dice 1 de Juan 2:4. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, él es en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire, hermano. En el número 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora bien, ¿sabía usted por qué miles de cristianos, con esto terminaré para darle el énfasis a este mensaje y la aplicación efectiva, ¿sabía usted por qué miles de cristianos no guardan el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Lo acabo de leer. ¿Por qué millares y millares de cristianos en el mundo no guardan sus mandamientos? Y lo tienen en poco, guardan los que les conviene y los que les agrada nada más. No le conocen. Y el punto más importante, no le aman. No le aman. Aquí no hay teología profunda, mi estimado. Él dice: si me amáis, entonces la persona que no guarda sus mandamientos es porque no le ama. La persona que no ama, no obedece a sus padres, es porque no le ama. Es igual. Eres hijo y no obedeces a papá y mamá, no los amas, aunque tu lengua diga que los amas. ¿Has entendido el mensaje de hoy? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Una persona que no puede amar a Dios, no puede amar a nadie. Una persona que no respeta a Dios no puede respetar a sus padres ni a nadie. Una persona que no conoce a Dios no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Porque para guardar los mandamientos de Dios necesitan nacer de nuevo y conocerle. Es así de sencillo, pero difícil para el corazón humano. Prepárate, el fin se acerca, Cristo viene. Último aviso.